¿Qué tal, familia? Muy buenos días. Es un honor, es un placer para mí el poder tener este tiempo de reflexión con todos ustedes y compartir un poco acerca de la palabra en este día. Y pues bueno, me gustaría empezar con una oración antes que nada, que tú puedas estar en paz en este día. Dios, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tus bondades que son nuevas cada día, Señor. Dios, y hoy te pido que tú tomes el control de nuestras vidas, de las cosas, de las necesidades que en este día podamos tener, Señor. Y yo bendigo a cada familia representada en cada una de las personas que está viendo y que está escuchando este tiempo, Señor. Padre, bendíceles y guárdales, Dios, donde quiera que vayan, donde quiera que estén, Señor. Que tu bendición sobreabunde en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y todo el mundo dice amén y amén. Pues bueno, en este día yo he titulado este tiempo de reflexión cómo iban a conquistar un pueblo. Y hay una característica muy particular en nuestras vidas. La vida está llena, está plagada de situaciones buenas, adversas, de felicidad, de paz. Y cada uno de estos tiempos en nuestras vidas son temporadas, pero algo que tenemos que tener presente y que necesitamos reforzar día a día es nuestra fe. Y nuestra fe tiene que estar alimentada en un constante movimiento, en esa constante búsqueda hacia con el Padre. Y a veces se nos olvida, ¿no? Y no es que seamos ingratos o no es que seamos los pecadores más malos del mundo, sino que de alguna manera es una característica del ser humano, ¿no? Y ¿por qué lo digo de esta forma? Vamos, el pueblo de Israel, viendo los milagros que Dios hacía para sacarlos de esa esclavitud, a los pocos tiempos, a los pocos momentos se les olvidaba nuevamente quién había hecho esos milagros. Y tomando nuevamente esa parte de la fe, ¿no? Es a veces esa parte que necesitamos día a día, sea fuerte, necesitamos alimentarla, necesitamos hacer que esa fe sea ejercitada, crezca conforme van pasando nuestros días. Y me gustaría que me acompañaras a una cita que está en Hebreos 11:30. Hebreos 11:30. Y te vuelvo a repetir, el título de esta reflexión es ¿cómo iban a conquistar un pueblo? Y Hebreos 11:30 dice, fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derribaron. Y, y esto es impresionante, hablando de cómo es la vida misma, y pareciera que de alguna manera a veces pensáramos que ese Dios se volviera en nuestra contra, ¿no? Y a veces pensamos como el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, ¿no? Lo sacan de la esclavitud, se presentan con un obstáculo donde enfrente tienen el mar y, y la primera situación de queja es esa, ¿no? El agarrar y decir, estábamos mejor en Egipto, ¿no? ¿Para qué hemos salido de ese lugar para venir a morir hasta aquí, ¿no? Y vemos ahí parte de las maravillas de Dios nuevamente, ¿no? Las maravillas que vimos al principio es cómo, cómo Dios manda plagas para que el corazón de Faraón fuera tocado y de alguna manera fuera emblandecido o fuera blando, pero pues lo único que hacía era que su corazón se pusiera más duro, ¿no? Pero lo importante en esta situación es que el pueblo de Israel se le olvidaba, di conmigo, se le olvidaba las cosas grandes que Dios había hecho con ellos, ¿no? Antes de salir de Egipto. Y así es la misma vida, ¿no? Vamos en el caminar de la vida y de repente se nos presentan obstáculos. Podemos llegar a veces podríamos pensar que hemos llegado a una ruta que ya no hay más camino, que lo único que queda es un precipicio o un mar enfrente de nosotros, o en ese mismo caminar el hecho de ver que se presentan gigantes en nuestra vida, ¿no? Y pues nos da terror el enfrentarnos a esos gigantes, ¿no? El pensar que podemos ser destruidos por esos gigantes, ¿no? O otra de las circunstancias, ¿no? El encontrarte con una ciudad amurallada y que no puedes penetrar, ¿no? Una muralla enorme y que ya no hay más para donde tú te puedas mover. Pero eso es lo impresionante, eso es lo glorioso, lo maravilloso que Dios hace en medio de esas circunstancias adversas. Así que di conmigo, Dios es bueno. Y sí, en verdad Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno.
y saber que cada una de las circunstancias, yo uso mucho esta palabra temporadas, y saber que cada una de las circunstancias que tú y yo podamos estar viviendo son temporales, simplemente son temporales, ¿no? Y que no son eternas, gracias a Dios, y que tarde o temprano vamos a salir de esas situaciones. Y vamos, ¿no? Como lo que estaba hablando, ¿no? Tú podías llegar a un precipicio y encontrarte con un mar, pero también tienes un Dios poderoso que puede ordenar que ese mar se abra para que tú puedas pasar por el medio de esa circunstancia, de esa situación. Puedes enfrentarte con gigantes y saber que esos gigantes van a ser derribados, van a ser tirados y nunca más se van a levantar en tu contra, nunca más van a venir a buscarte a tu vida, ¿no? Y otra más, ¿no? O sea, esas murallas, ¿no? Te podrás encontrarte en un camino en donde llegas a un lugar donde no hay más para dónde penetrar o entrar y te puedes encontrar con esas murallas, ¿no? Pero el saber que Dios puede derribar esas murallas. Y aquí hay un factor importante y determinante, ¿no? Que aún al mismo pueblo de Israel se le había olvidado. Y a veces es por esa costumbre o por la circunstancia de vida que podamos estar viviendo, ¿no? Por ejemplo, si le hubieran dicho al pueblo de Israel cuando estaba como esclavo en Egipto, decirle que se iba a convertir en una nación conquistadora, probablemente no se lo hubieran creído. No se lo hubiesen creído de que iban a conquistar varios territorios, ¿no? Y de esa misma manera nos acontece a nosotros, ¿no? El saber que Dios nos ha diseñado para conquistar, para salir de esclavitud, para no ser más esclavos, sino para vencer, para arrebatar la tierra que Él nos ha prometido, ¿no? Arrebatar aquellas promesas de las cuales Él ha depositado en nosotros. Y si Él ha hecho esos depósitos es porque ha confiado en ti y en mí. Y porque está seguro, y ese es el anhelo, el corazón de Dios, es que tú y yo podamos poseer esas promesas, poseer esa tierra a la cual Él nos ha llamado, ¿no? Y esa es parte de la fe que yo quiero que tú en este día tú puedas ser reforzada, puedas ser alimentada tu fe, no importando la circunstancia, la adversidad que tú puedas estar viviendo, simplemente que puedas voltear al cielo y creerle a ese Dios, no importando cuál sea la circunstancia. Si estás enfrente de un mar y no sabes cómo atravesarlo, si enfrente de ti hay un gigante y no sabes cómo vencerlo, si enfrente de ti hay murallas y no sabes cómo atravesarlas, voltea al cielo y simplemente Dios, haz lo que tú quieras hacer en esta hora y que mi fe pueda mover estas circunstancias, que mi fe sea suficiente para que esa montaña se mueva. Y quiero compartirte, quiero moverme en este pasaje, en el libro de Josué, en el capítulo 6, hablando de la toma de Jericó. Y es una narración, una historia muy conocida por todos nosotros, pero bueno, vamos a leerla y ya te digo qué es lo que a mí me impresiona, me impacta. Cada vez que me encierro a estar buscando a Dios y que veo escrituras, me encuentro con situaciones tan increíbles que quisiera podértelas expresar, transmitirlas así como el mismo Dios me las habla, ¿no? Y espero que este día yo lo pueda lograr, lo pueda hacer. Vamos allá a Josué 6 en el versículo 1 y habla acerca de la caída de Jericó. Y dice en el versículo 1, voy a estar leyendo algunos versículos salteados, dice versículo 1, ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Versículo 2, pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El séptimo día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo, tomen el arca del pacto del Señor y asignen a 7 sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. Versículo 7. Después dio estas órdenes al pueblo. Marchen alrededor de la ciudad, los hombres armados irán al frente, delante del arca del Señor. Después de que Josué le habló al pueblo, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaban, y el arca del pacto del Señor los seguía. Versículo 10. No griten
Ni siquiera hablen, ordenó Josué, que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Entonces griten. Así que ese día llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento. Versículo 14. Ese segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Hicieron lo mismo durante 6 días seguidos. El séptimo día, los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores, pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben de ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. No se queden con ninguna de las cosas que estén destinadas para ser destruidas, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o hierro pertenece al Señor y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Con sus espadas destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluidos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el ganado. Mientras tanto, Josué le dijo a los 2 espías: cumplan su promesa con la prostituta, vayan a su casa y sáquenla de ahí junto con toda su familia. Versículo 24. Luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Solo conservaron las cosas hechas de plata, de oro, de bronce y de hierro para el tesoro de la casa del Señor. Y bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. El tema es que entran a la ciudad y poseen la tierra, poseen Jericó. Pero aquí hay algo importante que puedo rescatar de esta historia, y a veces esa es la situación en esta reflexión en la que a veces nos encontramos en el día a día en nuestras vidas. Y dice en el versículo 1, ¿no? Dice: ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Y aquí hay un punto importante. Quiero que tú lo veas de la misma manera en lo que yo pude descubrir, de la manera en la que Dios me lo habló. Cuando tú y yo somos pueblo de Dios, somos parte de ese pueblo escogido, nuestros enemigos tiemblan. El enemigo tiembla. Y dice que ese enemigo estaba encerrado. Y muchas veces tú y yo podemos ver las adversidades en nuestra vida, ver esas murallas, y en vez de pensar que somos hijos de Dios y que si estamos enfrente de esa gran muralla es porque Dios la va a derribar. Y ponle el nombre que quieras a esa muralla, llámese economía, llámese salud, llámese algún problema en el matrimonio, con los hijos, llámale como tú le quieras llamar. Pero al final del día Dios va a glorificarse, va a manifestarse en medio de esas situaciones adversas. Y eso es algo importante, ¿no? El saber que cuando se presentan ese tipo de situaciones es porque la gloria de Dios va a ser manifiesta en nuestras vidas. ¿Cómo se oyó eso? Eso se oyó bastante bien, ¿no? El saber que la gloria de Dios va a ser manifiesta en nuestras vidas, no importando la situación o la circunstancia que se pueda haber levantado en nuestra contra. El enemigo piensa y cree que en algún momento nosotros le vamos a temer, pero quiero que lo sepas, o sea, el plan de Dios es que tú y yo conquistemos. Del lugar de esclavitud donde Dios nos sacó, ahora nos quiere llevar a una conquista constante, permanente en nuestras vidas. Ahora imagínate la escena, ¿no? A mí me impresiona este tipo de situaciones, cómo Dios siempre se mueve y hace las cosas. Y cada uno de nosotros tenemos una batalla diferente. Y me impresiona, ¿no? O sea, el Señor en el versículo 2 le dice: pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó a su rey y todos sus guerreros fuertes. O sea, le entregó la ciudad. Pero aquí lo impresionante es cómo Dios le comienza a decir a Josué una serie de instrucciones. Y a mí me impacta esa parte. O sea, en la parte en la que sí, está padre que Dios te hable, así como compartimos esta reflexión, ¿no? Dios te habla y está padre que tú escuches esas indicaciones. ¿Sabes cuál es lo complicado? El poderlo transmitir
de la manera que Dios te lo está hablando, podérselo transmitir al pueblo. Sin embargo, aquí Josué hace esa labor, ¿no? O sea, se vuelve ese interlocutor entre el pueblo y Dios, ¿no? O sea, y entonces él comparte y les empieza a decir las instrucciones y todavía los anima y les dice, vamos a ganar. Quisiera que tú te pudieras imaginar, están en esa escena de este relato, y Josué, vamos, no tenía la tecnología que tú y yo tenemos, ¿no? No tenía micrófonos, no había esa tecnología para poder que todo mundo escuchara con claridad el mensaje de las instrucciones. Y no dudo, vamos, si en un salón de clases no faltará que es más pequeño el salón, no faltará aquel que diga, ¿qué dijo? ¿De qué está hablando? No faltará algún distraído, ¿no? Pero sin embargo, vamos, las instrucciones que Josué pudo transmitir al pueblo fueron claras, ¿no? Y les dijo que el Señor les iba a entregar esa ciudad, que la podían poseer. Y no nada más en esa historia, ¿no? Vamos, en la historia de Moisés, cuando Moisés empieza a rescatar al pueblo, constantemente hay una serie de indicaciones. Y lo impresionante es en la manera que estos hombres, de alguna manera, podían transmitir las instrucciones que Dios les daba. Y volvemos, no se las dieron fáciles. O sea, a veces en el pueblo de Israel quería apedrear a Moisés y matarlo, ¿no? Con Josué no fue tampoco, también la excepción, ¿no? Y decir, bueno, pues sí será cierto lo que nos estés diciendo. Y a veces es ahí donde tú y yo a veces dudamos, o la gente duda de lo que Dios pueda o quiere hacer en nuestras vidas. Y tú y yo no debemos de dudar en saber que Dios va a mover nuestras circunstancias a nuestro favor, que aquello que el enemigo ha querido levantar en nuestra contra, Dios lo convierte en bendición. Escúchalo nuevamente, que aquello que el enemigo ha querido levantar en nuestra contra, Dios lo convierte en bendición. Y eso es algo para este día, en verdad yo quiero bendecir tu vida, quiero bendecir la situación, la circunstancia que estés viviendo, decirte que hay una esperanza y que Dios está interesado en ti, que hoy Dios se acordó de ti y quiere bendecir tu vida. Simplemente está en que tú le creas a Él. Que en ese encierro, en vez de estarnos flagelando, yo lo he mencionado en otras ocasiones, en vez de estarnos flagelando es simplemente agradecerle a Dios, prestar atención y poder seguir las indicaciones que Él nos dice que hagamos. Vamos, el mundo dice que tú y yo estamos locos al buscar a ese Dios. Ahora imagínate cuando tú y yo en esa locura, tú y yo le podemos decir todavía a la gente, espérate, y no nada más es que crea en ese Dios, sino que lo escucho. Y no nada más que lo escucho, sino que también me habla. Y entonces ese tipo de situaciones para la gente es locura. Pero cuando tú sabes que Dios te está hablando, pues no queda más que otra situación más que obedecer y ver la gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas. Eso fue algo que sucedió en esta historia. Vamos, el pueblo gritó y esas murallas fueron derribadas. Fueron derribadas. Los que saben y los historiadores mencionan, ¿no? Que eran unas murallas tan grandes que la ciudad estaba montada sobre la misma muralla, no había calles sobre la misma muralla. Entonces era una muralla no pequeña, no delgada, sino era una muralla bastante gruesa, con muy buenos cimientos, y al final del día no hubo muralla que se resistiera al poder de Dios. Y eso es algo que tú y yo debemos de entender en esta mañana. No importando la circunstancia que estemos viviendo, esa muralla será derribada. Simplemente grita agradeciendo a Dios, creyéndole a Dios, obedeciéndole a Dios. Y siempre en todas las indicaciones, en todas las instrucciones que Dios nos da, siempre hay un pero, pero. No me voy a enfocar en ese pero, simplemente me quiero enfocar en la parte de sigue las instrucciones, sigue las indicaciones que Dios nos da y conquista la tierra, pero sigue las indicaciones desde la A hasta la Z. No omitas ninguna, no omitas ninguna, llévate la bendición por completo. Y eso es algo que tú y yo debemos de aprender. No estar quejándonos, no preguntar muchas veces los por qué. Los porqués no los vamos a conocer. La pregunta correcta es ¿para qué? Así que di conmigo, ¿para qué es esto, Dios? Si tú estás pasando alguna situación adversa, simplemente dile a Dios, ¿para qué es esto? Esa es la pregunta correcta. Y Dios te mostrará, siempre en medio de una situación adversa, siempre hay un propósito. Piénsalo, siempre Dios tiene un propósito en medio de nuestras vidas. Tú y yo fuimos creados con un propósito.
con un plan, con un llamado y con un destino. Dios siempre tiene esos ingredientes en nuestras vidas. Y bueno, para ir concluyendo en esta parte y cómo Dios se mueve, o sea, date cuenta en la vida, en el día a día, en la vida misma, siempre nos vamos a encontrar con obstáculos. Y a veces pareciera que la receta es la misma, pero si tú lo ves de alguna manera, siempre nuestra confianza debe de estar puesta plenamente en Dios. Y yo puedo encontrar esto, ¿no? Un obstáculo, pero también hay un Dios. Hay instrucciones, pero también hay promesas. Es transmitir las instrucciones de una manera correcta, porque en esas instrucciones a lo mejor involucra a nuestra familia, ¿no? Y es importante, ¿no? Yo decía, a veces nos es fácil decir, Dios me dijo, pero a veces no sabemos expresar cómo esas instrucciones que Dios nos dio las podemos transmitir a nuestra casa, a nuestra familia, ¿no? Ser buenos transmisores o buenos interlocutores de esas instrucciones, ¿no? El obedecer, eso es un factor importante. En medio de los obstáculos a las situaciones adversas, el que tú y yo podamos ser obedientes a las situaciones que Dios nos pide. El creerle definitivamente es algo que va a mover nuestra fe. Dios manifestándose, eso es otra parte de los ingredientes, ¿no? Que podemos encontrar en esta historia, ¿no? Dios manifestándose, el cumplimiento de una promesa. Dios le había dicho a Josué, te voy a entregar Jericó y a todos sus hombres. Todo lo que hay en Jericó lo voy a entregar en tus manos. Siempre hay una promesa. En medio de una adversidad, en medio de una situación difícil, siempre nos vamos a encontrar con una promesa de parte de Dios. Y así que simplemente nos queda más que obedecer. Y obedecer por completo a las indicaciones, a las instrucciones que Dios nos da para que de verdad podamos ser testigos y ver la gloria de Dios manifiesta en medio de la situación adversa que tú y yo podamos estar viviendo. Así que ahí donde tú estás, yo quiero bendecirte, quiero bendecir tu vida, quiero que tú comiences a bendecir también tu vida, que bendigas la circunstancia, la situación que estás viviendo en este momento, no importando los por qué hazlos a un lado, no vas a saber el por qué, pero los para qué, deja que Dios te los revele. Eso es lo importante, que Dios te revele el para qué. Y ahí donde estás, cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos, glorifica a Dios, dale la gloria, dale la honra a ese Dios, porque Dios es bueno y tiene memoria de ti, tiene memoria de mí. Nunca, nunca se ha olvidado de nosotros y simplemente es el dejar que Dios se mueva en medio de las circunstancias, de las situaciones adversas que tú y yo podemos estar viviendo. Así que Padre, te damos gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Señor, no lo entendemos, no comprendemos los por qué, Señor. Y en verdad, Dios, quisiera que tú quitaras esa palabra, esa pregunta de en medio de nuestros corazones, el por qué, Dios, porque aún flagela, lastima más, Señor, y que sea más grande el para qué son estas situaciones, para qué es este plan, este propósito que estoy viviendo en este momento en nuestras vidas. Señor, y yo quiero bendecir la vida de cada una de las personas que está viendo, que está escuchando esta reflexión, Dios, Padre, que tú les puedas bendecir. Que esa muralla, Señor, de situación adversa sea movida, sea quitada, Dios. Sea quitada en el nombre de Jesús. Que esa enfermedad, Señor, en esta hora se vaya en el nombre de Jesús. Señor, que ese desempleo, que esa escasez en la economía sea movida en el nombre de Jesús, Dios, y que tú te manifiestes, que tú te glorifiques. Señor, que aún así como esa viuda, Señor, podamos sacar lo poco para que tú lo multipliques en lo mucho, Dios. Señor, como aquel niño, Señor, que simplemente traía unos peces y unos panes y alimentó a una multitud, Señor. De esa misma manera, Señor, podamos ver tu gloria manifiesta en nuestras vidas. Señor, que si aún, Señor, en medio de las enfermedades, Señor, tú nos dijiste que nos fuéramos al río, Señor, y nos enjuagáramos 7 veces, nos sumergiéramos en ese río y esa enfermedad sería quitada, Señor, así como a ese rey, Señor. Padre, que de esa misma manera podamos creerte a ti, Señor. Padre, glorificamos tu nombre, te bendecimos, te damos a ti todo el honor, toda la gloria, Señor, y aún gracias por estas circunstancias, gracias por esta situación que podamos estar viviendo, Señor, porque sabemos que tú te glorificarás en medio de esta situación, Dios. Señor, así que yo bendigo, Señor, la vida de cada uno, Señor, de las personas que está escuchando esta reflexión, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús, Señor, y hablo que en los siguientes días, Señor, Padre, vendrán buenas noticias, buenas nuevas.
Señor, para que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Padre, gracias, gracias, gracias. Así que familia, no te desconectes, síguenos en nuestras redes sociales, sigue las transmisiones que estamos teniendo cada domingo. Toda la semana hay un tiempo en el cual tú te puedes estar alimentando. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en YouTube, que tú nos puedas seguir. Así que gracias familia, les bendigo, que tengan un excelente día, una excelente semana y que puedan ver la mano de Dios obrando en sus vidas. Dios les bendiga.